Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Carácter Blaugrana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer hubieron varias noticias buenas en el entorno del FC Barcelona, porque además del posible interés del equipo culé en Timo Werner, surgió un nuevo interés por parte del FC Barcelona. Antes de todo vamos a analizar una nueva sección que vamos a hacer en el canal, que es analizar las portadas de Sport y de Mundo Deportivo del día de hoy. La primera, pues este contacto con Timo Werner que ya confirma Mundo Deportivo en su portada. Dicen que a Vidal y Planas se reunieron en Alemania con el padre del punta del Leipzig antes del parón por el coronavirus y que hay muy buena sintonía por el interés del club, pero realmente el jugador tiene más ofertas que estudiar, como ya dijimos, y seguramente la primordial será la del Liverpool. Se dice que ya está confirmado, no es así. Informó Sky Sports de que el jugador no tiene nada cerrado con el Liverpool y por lo tanto de momento no hay nada oficial con el conjunto de Jürgen Klopp. Además también hablan de otras alternativas a Lautaro Martínez. Ya dijimos que es complicado que el Barça efectúe una compra por 110 millones de euros en este mercado, y es por ello que el 9 argentino sigue siendo la primera opción, pero el Barça manejaría otros nombres, como por ejemplo el de Tammy Abraham o el de Alexander Isak, entre muchos otros. Realmente ya dijimos que es difícil que Lautaro Martínez llegue al Barça, sobre todo si se tienen que pagar esos 111 millones de cláusula, así que ojalá realmente se pueda efectuar esa compra por Timo Werner por 60 millones, aunque de momento parece que lo tiene bastante cerrado con el Liverpool. Y por otro lado, Sport, la parte superior de la portada, el Barça pide 45 millones de euros por Semedo, parece que está en el mercado, digamos que no le vamos a hacer mucho caso a esto, pero es una información que saca el diario Sport. Y por otro lado, el miedo a volver que tienen los jugadores de la liga, que realmente no se sienten muy seguros a la hora de tener que volver sin que exista una vacuna para el coronavirus. Veremos qué sucede con el parón de competiciones, pero digamos que estas son las portadas que hay en el día de hoy de Mundo Deportivo y de Sport. Creo que es algo interesante que podemos hacer en cada primer vídeo del día. Y además de esto, se ha sumado, además de Timo Werner, un nuevo jugador a los posibles futuros planes del Barça, y ese es el centrocampista italiano del Brescia, Sandro Tonali. Vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar de los datos objetivos que han surgido en las últimas horas y después voy a dar mi opinión personal, pero ya os digo que lo hago sin haberme visto un partido de Sandro Tonali en mi puta vida. Yo considero, realmente sin haberme visto uno, considero que es un avance positivo el haber pasado de querer fichar a Lautaro y a Neymar a querer fichar a Timo Werner y a Sandro Tonali, los cuales además saldrían ambos prácticamente por el precio del argentino, o sea que no estaría ni mucho menos nada mal. Ayer salió una información publicada por el Corriere della Sera que informaba sobre una oferta del FC Barcelona al Brescia para hacerse con los servicios de Sandro Tonali. Massimo Cellino, creo que se dice así, el presidente del conjunto italiano, actualmente en puestos de descenso en la Serie A, afirmó que tiene una gran sorpresa para Sandro Tonali. Literalmente dijo: en febrero me llegó una oferta por Tonali y no le he dicho nada todavía, pero en junio le va a sorprender. Y ese equipo, según el Corriere della Sera, repito, es el Barça. Principalmente se decía que la oferta era de aproximadamente unos 60 millones de euros netos, junto con otros dos canteranos valorados entre 5 y 7 millones de euros, los cuales serían, teóricamente, un central y un lateral izquierdo, los cuales, por suponer, pues pueden ser algo como, por ejemplo, Ronald Araujo, que por favor espero que no, o incluso Chumi. Ahí descarto, por ejemplo, a Todibo, que espero, digamos que porque su valor debería ser más alto en el mercado que esos 5 y 7 millones de euros que ya serían los de los jugadores. Y en el lateral izquierdo podrían ser o Sergio Chieme, que me parecería otro desastre, o incluso Juan Miranda, que está cedido en el Schalke y que puede decidir su futuro, como ya dijimos en otros vídeos, al no haber jugado un mínimo de partidos durante esta temporada con el conjunto alemán. ¿Qué se dice desde Italia? Esto sí, porque me parece interesante comentar todo lo que se dice en esta información. Lo que se dice es que la postura inicial del Barça para el próximo mercado era la de fichar a Sandro Tonali como futuro relevo de Sergio Busquets y pelear por el fichaje de Lautaro Martínez con el Inter de Milán. Pero la realidad actual es que el club ha sufrido mucho por la crisis del coronavirus y ve complicado desembolsar esos 170 millones de euros, por lo que el precio de Lautaro sería excesivo y habrían puesto el ojo únicamente en Sandro Tonali y buscado alternativas para el puesto de 9, como ya hemos comentado, pues con, por ejemplo, Tammy Abraham o Alexander Isak de la Real Sociedad. Sin embargo, y después de las primeras informaciones surgidas desde el mismo Corriere della Sera, surgían nuevas noticias en torno a la figura del futbolista italiano desde la sección de deportes de RACU, desde Sport RACU, desde donde se informaba, también hay que decir que el que lo hacía era Gerard Romero, de que el Barça sí había enviado una propuesta al Brescia por el jugador, es decir, que el interés es real y realmente hay algo sobre la mesa, pero que se trata de una oferta
o una propuesta con dinero, con menos del que se habla en la anterior noticia, con muchísimo menos, y con un solo futbolista del filial azulgrana, asegurando que no hay nada en torno a los 60 millones de euros, que la propuesta existe y que hay rivales duros como por ejemplo podrían ser la Juventus de Turín de Sarri o por ejemplo el Inter de Milán de Antonio Conte. Está claro que en Italia le quiere todo el mundo, se le ha relacionado con la Juventus, que creo que realmente si sigue Sarri y si realmente apuesta por un fútbol vistoso como el que pudimos ver sobre todo en distintas fases de su estancia en el Chelsea, podría ser un muy buen lugar para aprovechar las cualidades de Tonali, el Inter de Milán donde podría funcionar como el nuevo Andrea Pirlo de Antonio Conte en su esquema, aunque ya han dicho en más de una ocasión que las comparaciones con Andrea Pirlo no le hacen ningún favor a Sandro Tonali porque no son perfiles similares. Yo ya os digo que me he visto un par de vídeos de highlights y algún hilo de Twitter y poco más, por lo tanto no puedo hablar mucho, pero lo que he visto es que realmente las comparaciones que se hacen por Pirlo pueden ser por parecido físico y por ser italianos, pero que realmente en cuanto a juego no se parecen tampoco demasiado. Es lo que he leído y yo por lo que he visto creo que también. O incluso, por ejemplo, siendo la pieza angular de la reestructuración de un proyecto como el del Milan o incluso el Nápoles de Gattuso, que podría estar interesado en la figura del futbolista italiano. Sin embargo, el Barça le quiere, la oferta existe y el presidente del Brescia parece que puede hacerle ver con buenos ojos la opción de vestir la camiseta azulgrana por sus palabras, repito. No le he dicho nada todavía sobre la oferta, pero en junio le va a sorprender. Lo dice como si el chaval, como si Tonali fuese el culé más convencido de toda Italia y que le ilusionase acabar jugando en el Barça. Es la lectura que yo le doy realmente a las palabras de Celino si lo pensamos un poquito, y creo que es la única que puede darse, que además de los grandes clubes de Italia, el Barça sea el equipo al que más ganas tenga de unirse el joven centrocampista italiano. Y hay motivos, porque es un jugador, por lo que conozco de él y por lo que he visto de él, que la toca bien, al que le gusta estar en la base de la jugada, quizá no como único pivote, y ahora hablaremos de ello, pero sí es un jugador que quiere empezar la jugada desde atrás y es un futbolista muy posicional, algo que obviamente vendría genial en el sistema o en el ADN Barça, por así decirlo. Sin embargo, también es por ello un jugador que se incorpora poquito al ataque y es ahí donde radican mis dudas. Es un perfil de jugador que, por lo que he visto y por lo que he visto en cuanto a su físico sobre todo, puede compararse a la perfección con el perfil de Frenkie de Jong, dos jugadores que no son ninguno, ni ese típico pivote del Barça de toda la vida como podrían ser Busquets o Guardiola, pero tampoco un interior como tal, sino más bien una especie de 4 que podría jugar tanto como pivote como también de interior dentro del esquema del FC Barcelona. El Barça quiere a Tonali, eso sí, para ser el sustituto de Busquets, según informan desde Italia, algo que deja claro que quieren liberar algo más a Frenkie de Jong y espero no acometer locuras con la figura de Artur Melo, de lo cual ahora hablaremos en este mismo vídeo. Comentábamos esto mismo el otro día por Twitter, la posibilidad de fichar a Tonali sin haber sonado todavía, lo hablábamos así en plan hipotético, y colocarle en un tipo de doble pivote junto a Frenkie de Jong en un 4-2-1-3 o incluso en un 4-2-3-1, en el cual ambos se verían potenciados. Pero entonces la pregunta que yo me hago es ¿qué se hace con Artur? Yo siempre he considerado que antes que un pivote, y ahora digo el por qué, considero que es más necesario un futbolista o un centrocampista, mejor dicho, de perfil más ofensivo, sobre todo si, por ejemplo, no se va a confiar en Aleñá, en Riqui Puig o incluso en Alex Collado, entre otros muchos otros jugadores. Al fin y al cabo, para la posición de pivote tienes, y eso no hay que olvidarlo, a Monchu, que está haciendo un temporadón en el Barça B, a Mateus Pereira, que lo has fichado para sacarte unas comisiones y el chaval dice que quiere hacer historia en el Barça, pero lo tienes abandonado en Valladolid, y a Oriol Busquets, que hasta hace 2 días sonaba para volver y Setién decía que confiaba en sus cualidades, y a ver, que ninguno de ellos llega ni de lejos a la calidad que puede llegar a alcanzar Tonali y al potencial que tiene el italiano. Pero para la posición de pivote dentro del Barça creo sinceramente que el que mejor se adapta claramente como figura sería el propio Oriol Busquets, sin ninguna duda. Y que ahora nadie me malentiende, o sea, yo creo que Sandro Tonali si llega se adaptará seguro porque tiene calidad de sobras para hacerlo, pero realmente como pivote dentro del Barça creo que Oriol Busquets es la figura que mejor perfil tiene, por así decirlo. Lo dicho, considero que Frenkie de Jong y Sandro Tonali son dos perfiles de jugador bastante parecidos, ya que no son eso, ni interiores ni pivotes, sino que pueden funcionar igual de bien en ambas posiciones. Y quizás sea ahí, de hecho, donde entre el doble pivote. Pero entonces, ¿qué haces con Artur? ¿Lo pones por delante de ellos? ¿Va a tener Artur la capacidad ofensiva de crear todo el juego de ataque del equipo? Quizás sí, no lo niego, ya se le ha visto que le gusta hacer esos pases verticales, cuando se suelta un poquito más es capaz de anotar goles, de ser determinante en la fase más ofensiva del juego, pero creo que digamos que en ese centro del campo falta un perfil de futbolista algo más ofensivo.
Eso sí, la calidad siempre funciona cuando está bien construida, y tener un centro del campo con Artur Melo, Sandro Tonali y Frenkie de Jong, estoy seguro de que funcionaría y que nos daría muchísimo espectáculo sobre el campo, seguro. Y tendríamos ya, digamos, una base construida para la próxima década como mínimo. Aunque hay dos factores negativos. Uno, que no se confía en la cantera, como por ejemplo con Oriol Busquets, que se queda al margen después de una muy buena temporada en la Eredivisie. Y también esa falta de un jugador más ofensivo en la media, en la que tendría que convertirse básicamente, pues Frenkie de Jong y Artur tendrían que convertirse en un jugador que no son ahora mismo, pero que realmente, sobre todo Artur, puede llegar a serlo. Eso sí, imaginemos que fichamos a Tonali, que nos quedamos con Artur y conformamos un centro del campo con Tonali, Busquets, Artur, De Jong, Aleñá y Riqui Puig, e incluso se podría quedar Arturo Vidal o Iván Rakitic, que encima me estoy viendo cada vez la posibilidad de que Rakitic se quede otro año más y me están dando mini ataques al corazón. Y bueno, digamos que no estaría ni mucho menos nada mal, e incluso en caso de que la directiva al final, pues digamos que decida o se acaba decidiendo para vender a Aleñá, si se acaba haciendo el fichaje de Tonali no sería ni mucho menos un mal recambio en la media, aunque obviamente sean dos perfiles de jugador totalmente distintos, y será, digamos, de lo mejor que habrá hecho Bartomeu y esta directiva por el equipo. Por otro lado está eso, la figura del brasileño, de Artur, que esta temporada ha sido nuestro mejor centrocampista, y anoche surge también una noticia desde Sports Raku diciendo que el Barça querría intercambiarle con la Juventus por Miralem Pjanic. Yo siempre he sido un enamorado de Pjanic, es otro de los jugadores que me hubiese gustado ver en el Barça en algún momento de su carrera, pero considero que cambiar a un jugador de 23 años que ha sido tu mejor pieza en el centro del campo para traer a uno de 30 no es, digamos, tu mejor opción a día de hoy. Que sí, que el jugador bosnio es, digamos, que te puede dar un rendimiento inmediato, pero Artur también está ya bastante acostumbrado al juego del equipo y además puede dominar el fútbol mundial no en los próximos 2 o 3 años, sino el centro del campo durante los próximos 8 o 10 años. Y que sí, que ha tenido excesos, que ha tenido mucha fiesta, que ha tenido lesiones, digamos, poco justificadas y muy dudosas, esa posible TS, pero se ha visto, yo creo, un cambio de mentalidad en los últimos meses, y muchos de los que decís que se debería ir por esos motivos sois los mismos que defendéis a Dembélé, que yo, por ejemplo, también lo hago, para que se quede una temporada más, y me parece realmente inviable la venta de Artur, y creo que en todo caso el fichaje de Tonali sería para conformar un centro del campo muy joven y muy ilusionante junto con Frenkie de Jong y con Artur Melo. No tienen, eso sí, ni Frenkie ni Tonali esas cualidades defensivas que podría tener Sergio Busquets, por ejemplo, pero digamos que entre ambos nos podríamos salir defensivamente, y sobre todo digamos que son dos jugadores que van bien al suelo y que tienen mucho más físico, por ejemplo, que el propio Busquets, el cual digamos que podría enseñarle a Tonali en sus últimos años de carrera las funciones del pivote dentro del FC Barcelona. Eso sí, lo repito porque veo que estáis muy enamorados del italiano. Yo, por lo que he visto, me gusta mucho y me parece que es un muy buen proyecto de jugador, todo se ha dicho, pero creo que es un centro del campo bastante poco equilibrado, sobre todo ofensivamente. Pero vaya, que si se hace este fichaje no me quejaré en absoluto, aunque ahora queda por ver cuáles son los otros refuerzos que intenta el Barça en este verano, que ojalá, digamos, que Bartomeu se dé por satisfecho con los fichajes de Tonali y de Timo Werner si finalmente lo conseguimos, que no sería un verano ni mucho menos malo. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Primer vídeo del día analizando pues ese posible interés del FC Barcelona por la figura de Sandro Tonali. Ha salido un vídeo larguito, realmente había cosas a comentar, y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.